Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles hoy su compañía en esta presentación del trabajo final de graduación Sure. de las estudiantes Mariel Herrera Zárate y Valeria Sevilla Cortés, quienes hoy nos presentan su trabajo final de licenciatura en orientación. Les agradecemos también, por supuesto, al Tribunal Evaluador que nos acompaña, al señor Juan Ortega Rojas, tutor, al señor Osvaldo Murillo Aguilar, asesor, a la compañera Cindy Artavia Aguilar, asesora, a la señora Silvia Salas Soto, representante de la unidad académica, y su servidor Víctor Villalobos, en representación del decanato del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional. Hoy nos presentan las estudiantes el trabajo de graduación titulado Empleabilidad de personas en condición de discapacidad visual, graduadas de una carrera universitaria en Costa Rica. Muy bien, entonces felicitar a Mariel y a Valeria por esta etapa tan importante de su recorrido académico. Agradecerles, por supuesto, compartirlo con nosotros en esta tarde. Agradecer también a las personas invitadas que están acompañando por acá el proceso. Pedirles únicamente el favor de que tanto el Tribunal Evaluador como las estudiantes mantengan su cámara encendida en todo momento, el micrófono únicamente al momento de intervenir, a las personas invitadas, por respeto a quienes presentan hoy y están llevando el proceso a cabo, pues que por favor mantengan su micrófono y cámara apagados y silenciados. Ya tendrán en otra etapa del proceso oportunidad de compartir con las estudiantes que hoy nos exponen. Les recuerdo, María y Valeria, tenemos 40 minutos para la presentación. Posteriormente entraremos en una etapa de discusión académica. Luego de ese proceso nos estaríamos retirando un momento a la deliberación, momento en el cual van a poder compartir con las personas que están por acá invitadas. Luego regresamos y les haremos devolución de la valoración cualitativa y cuantitativa de su presentación. Entonces, sin más por el momento, agradecerles y quedamos con ustedes, estimadas estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ujú. Bueno, buenas tardes a todas y todas, comité asesor, tribunal y personas que nos acompañan el día de hoy. Nosotros les vamos a presentar el día de hoy nuestra investigación que lleva por temática empleabilidad de personas en condición de discapacidad visual graduadas de una carrera universitaria en Costa Rica, presentada por mi compañera Mariela Herrera y mi persona Valeria Sevilla. Para contextualizar un poco la temática de nuestra investigación, nosotros nos basamos en 22 documentos científicos internacionales y nacionales relacionados a temáticas de empleabilidad y personas en condición de discapacidad. De estos, 12 fueron documentos internacionales de España, Guatemala y Ecuador y 10 documentos nacionales. Con respecto a los documentos internacionales, tenemos que González Alonso 2018 menciona que las personas tituladas que consiguieron un empleo por cuenta propia consideran que su trabajo sí estaba ajustado al nivel de los estudios cursados en la universidad. Y además, Díaz Bolaños y Cáceres Rodríguez 2020 indica que una de cada dos personas logra conseguir un empleo eh, después de los 3 años de su egreso, esto dando un efecto positivo a la formación universitaria en la inserción laboral de las personas en condición de discapacidad. Por su parte, Arredondo Rodríguez de Ramírez y Calvo Escobar 2017 mencionan que existen limitaciones psicosociales recurrentes en los procesos de capacitación y formación a causa de la discriminación, la cultura de valores y que esto puede afectar la búsqueda de empleo de la población a ser un factor determinante en su proceso de selección.
Por otro lado, a nivel nacional, Granado Segura y Olivar Umaña 2020 indican que la inserción laboral de la población con discapacidad recibe influencia de diferentes factores sociales y contextuales que pueden ser de riesgo protectores, condicionando en gran medida dicha inserción, por lo que el abordaje desde la disciplina de la orientación se vuelve relevante para el desarrollo de estas habilidades. Además, Canosa Montes de Oca 2020 también indica que existe desconocimiento por parte de las empresas acerca de los beneficios de contratar personas con discapacidad. Y además, el 90% de las empresas investigadas por este autor consideran que el gobierno en los últimos 5 años no ha promovido la inclusión laboral en personas en condición de discapacidad. Por tanto, se ve la necesidad de incorporar la disciplina de la orientación a los contextos sociolaborales de las personas en condición de discapacidad. Esto para poder alcanzar un mayor rendimiento, perdón, de sus posibilidades y así lograr involucrarse en su futuro. Además, el estudiar esta temática desde la orientación puede llegar a abrir nuevas puertas y oportunidades laborales para los profesionales en esta disciplina y además puede significar una oportunidad de innovación para la población en condición de discapacidad, ya que se pueden abrir posibilidades de mejora a nivel vocacional y de empleabilidad. Por otro lado, es importante rescatar que la Ley 7600 declara de interés público el desarrollo integral de la población en igualdad de condiciones de oportunidades, calidad, derechos, deberes, que el resto de los habitantes y además que todas las personas tienen derecho al trabajo, así como la obligación del Estado, que eso se realice de manera honesta y útil. Por otro lado, Álvarez Orihuela 2020 indica que todas las personas por ley tienen derecho a ser orientadas para hacerle frente a las circunstancias de sus vidas cotidianas. Por eso se ve la necesidad de acercar la disciplina de la orientación a esta área de intervención mediante la creación de espacios específicos en la formación integral relacionados con la orientación y la inserción laboral de la población con discapacidad. Por tanto, se identifica que la empleabilidad de las personas en condición de discapacidad visual comprende una relación directa entre los aspectos personales y los del contexto en el que la persona pertenece, siendo estos desarrollados desde la formación académica hasta el mantenimiento de un puesto laboral. Por tanto, se entiende el objeto de estudio como una interacción entre las características de las personas en su propia diversidad del entorno enfocadas al ámbito laboral y esto en tres momentos con un carácter transversal: la formación universitaria, la inserción laboral y la permanencia de un puesto laboral. Además, en la parte de la descripción y formulación de la problemática que encontramos, se indica que la población con discapacidad en Costa Rica para el 2018, en total de esta población, de las personas que tenían 18 años o más, el 43.6% participaban en actividades económicas más bajas o estaban en busca de trabajo. Y además, el 40% de los hogares con menores ingresos agrupó más de la mitad de las personas con discapacidad, esto dicho por el INEC en el 2018. Por ello surgió la pregunta de investigación: ¿qué componentes median en la empleabilidad de personas en condición de discapacidad visual graduadas de una carrera universitaria en Costa Rica? Como propósito, como propósito general, perdón, tenemos analizo los componentes que median a la empleabilidad de personas en condición de discapacidad visual graduadas de una carrera universitaria en Costa Rica. Como propósito específico número 1, tenemos examino el aporte de la formación universitaria en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades para la empleabilidad de las personas con discapacidad. Como propósito específico número 2, tenemos establezco las condiciones personales y laborales que predominan en la obtención de un empleo de las personas con discapacidad visual. Y como propósito 3, descubro los elementos que se dan en el ambiente de trabajo que inciden en la permanencia laboral de las personas participantes. El marco referencial que tuvimos como base para poder ayudarnos a responder este,
Estos propósitos y la pregunta de investigación fueron relacionados con la orientación laboral por Jiménez Ulate 2017 y este desprende la orientación para personas con discapacidad por Granado Segura y Olivar Umaña 2020. Además, la discapacidad visual por García y Sánchez 2001, que esta desprendía los derechos de las personas con discapacidad por Palacios y Benefit 2007. También está la empleabilidad por Sánchez Martínez 2020 y en este también estaba la empleabilidad de personas con discapacidad por Murillo Aguilar 2022 y también nos centramos en la legislación nacional en empleabilidad por el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, perdón, del 2019. De la empleabilidad se desprendieron, como les dijimos, los tres componentes transversales de la empleabilidad, la formación universitaria, con las funciones básicas de la formación universitaria por Orellana 2018 y el desarrollo de habilidades por Guerra Báez 2019 y la inserción laboral con sus condiciones personales y laborales por Formichella y London 2023 y Camacho Vázquez y Solís Alfaro 2019. Por último, la permanencia laboral con el compromiso laboral por González Miranda 2009 y la satisfacción laboral con Pujol Cops y Davos 2018. Ya para adentrarnos en lo que es el marco metodológico, nosotros nos basamos en lo que fue el paradigma naturalista, ya que según Guardián 2007, este se centra en la lógica interna de la realidad que la persona investigadora analiza. Y además, este paradigma permite que el objeto de estudio se vea de manera holística, considerando que existen múltiples realidades y que a su vez el contexto en el cual la persona se encuentra inmersa tiene una gran influencia en la percepción que tiene la persona acerca del objeto de estudio. También basamos nuestro estudio en el enfoque fenomenológico, el cual permite responder los propósitos de esta investigación, conociendo la relación entre la objetividad y la subjetividad que se presenta en cada instante en la experiencia humana. Todo esto dicho por Fuster 2019. Además, el autor indica que intenta comprender los relatos de la persona, perdón, desde la perspectiva valorativa, normativa y las prácticas en general. Además, este enfoque busca responder la pregunta cómo se entiende un fenómeno, refiriéndose a las condiciones de la experiencia y vivencias, perdón, del fenómeno, anclándose en el mundo subjetivo de la persona, conociendo las perspectivas de la población participante en relación con el fenómeno de estudio. Disculpen, con respecto al método, nosotros nos basamos en lo que es el método cualitativo, ya que este implica la utilización de diversas técnicas interactivas, flexibles y abiertas que permiten captar la realidad con todas las dimensiones que lo complementan. Y además, este método permite congruencia en el estudio, ya que le permite a nosotros las investigadoras tener mayor profundización de las perspectivas que tienen las personas investigadas. Con respecto a lo que es el proceso de investigación, nosotros nos basamos en Valles 1999 y este fue el proceso que nosotros llevamos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, no vamos a profundizar en cada una de ellas. También desde la delimitación del contexto, los criterios de inclusión que tuvimos para esta investigación fue que las personas participantes tuvieran una condición de discapacidad visual, que estuvieran laborando actualmente y que se hayan graduado de una carrera universitaria. La selección de estos participantes fue por medio de un contacto de forma voluntaria y fueron 5 participantes, 3 hombres y 2 mujeres. Además, estas personas tienen diferentes contextos laborales y la interacción con estas personas fue por medio de WhatsApp y la plataforma Zoom. También es importante tener en cuenta las fuentes de información. Estas tuvimos fuentes humanas y fuentes materiales. En las humanas podemos observar en la diapositiva que tenían, como les indiqué antes, estuvieron trabajando en diferentes lugares como el MEP, el Ministerio de Agricultura, el INA, y se encontró en bases de datos diferentes también como ProQuest y las demás que pueden observar. Para lo que fueron los temas a explorar, nosotros nos basamos en los propósitos específicos y de ahí se desprendieron 3 dimensiones que fueron la formación universitaria, la inserción laboral y la permanencia laboral. De esto se desprendieron las respectivas unidades con respecto a lo que es la formación universitaria, las funciones básicas de la formación y el desarrollo de habilidades, de la inserción laboral, las condiciones personales y las laborales y de la permanencia laboral, el compromiso y la satisfacción laboral.
De parte, digamos, con las técnicas e instrumentos de generación de información que utilizamos, fueron el grupo de discusión y la entrevista estructurada. Estos instrumentos nos permitieron tener un formato flexible y conocer distintos puntos de vista acerca de un mismo tema, además de que se utilizaron en los dos instrumentos preguntas abiertas previamente establecidas y aplicadas en un mismo orden. En el instrumento del grupo de discusión fueron 60 minutos, 8 preguntas y estas estuvieron agrupadas en 3 bloques que agruparon todos los puntos de la investigación. Y en la entrevista estructurada fueron igual 60 minutos, solo que esta vez fueron 15 preguntas y 4 bloques de igual manera, abarcando todo el proceso de investigación. Para lo que fue el tratamiento de la información, nosotros nos basamos en Taylor y Bogdan, 1987, y Andrés Pizarro, 2000. Esto significa que nosotras, después de analizar, hacer los instrumentos de investigación, transcribimos la información, se hizo una base de datos y seguimos el proceso que ven aquí en la presentación, que fue descubrimiento, codificación y relativización. Y también nos basamos en lo que fue las citas etnográficas, las cuales nos permitieron dar una visión fiel de las percepciones de las personas participantes con respecto a sus experiencias de vida, también ver cómo éstas actuaban y una vez que tuvimos la información, estas se agruparon en categorías. Ya adentrándonos a los resultados de la investigación, esta estuvo, como les habíamos indicado, está agrupada por unidades. Entonces, en la unidad de la formación universitaria, con las funciones básicas de la formación universitaria, la persona participante 2 indicó que el título abre puertas, sobre todo a nivel de sector público, porque necesitamos el requisito. A lo que acotó también la persona 4, que si no hubiera estudiado sociología, que es la carrera que estudió la persona, no hubiera entrado en este espacio laboral. Por ello, nosotras interpretamos también que la formación, y se puede decir que la formación académica tiene un papel importante al momento de insertarse en el sector laboral, más que todo público, ya que la gran mayoría del sector laboral que estaban pidiendo o ofreciendo un trabajo, esta formación universitaria era un requisito. Además, se indica, digamos, esta formación universitaria de haberse insertado laboralmente en el ámbito laboral en el que estudiaron, las ayudó a las personas a alcanzar un nivel de autonomía tanto personal como económico y esto influye directamente en su autorrealización, con lo que también eso se fundamenta con lo que indicó Espinosa 2012, que indica que el nivel de inclusión que existe en la universidad dependerá también que las personas en condición de discapacidad conviertan en ello una herramienta de inclusión social y a todo lo contrario se perciba como una forma de exclusión. Entonces, se puede ver, ver en este momento, digamos, como que la formación universitaria tuvo sus funciones básicas en las personas y les pudieron ayudar a tener herramientas para poder insertarse laboralmente en ámbitos que les ayudaran mucho más y además que fueran de inclusión también. Por su parte, igualmente con lo que es la formación universitaria, pero más adentrado al desarrollo de habilidades, la persona 1 menciona que en la universidad sí hay un aporte en cuanto a desarrollo técnico y desarrollo de ciertas habilidades para el trabajo. Y la persona 2 menciona que las habilidades que uno va desarrollando en la universidad, como trabajo en equipo, las vas perfeccionando, las vas puliendo ya en la práctica que vas aprendiendo sobre la marcha. Por lo cual podemos analizar de esto, ¿verdad? Que la formación universitaria en la mayoría de las personas participantes sí fue necesario en ese desarrollo de habilidades. Sin embargo, no en todas se desarrolló desde la universidad, sino que tuvo que ser ya una vez inmersos en el campo laboral, porque como mencionaba mi compañera, ¿verdad? La universidad se centra más en lo que es el desarrollo de esos conocimientos técnicos y no se centra tanto en las habilidades para la vida. Entonces, por ejemplo, una persona que estudia orientación, que fue una de las personas participantes, sí tenía este conocimiento en habilidades para la empleabilidad, pero otras personas que estudian tal vez otras carreras no tienen ese conocimiento y que una vez que se insertan al mercado laboral, tienen que desarrollarlas desde cero. Entonces, sí es importante que desde las universidades se puedan desarrollar estos espacios de
desarrollo de habilidades. Esto se puede sustentar en lo que es Gerald Baez 2019, citando a Rasiti 2015, que menciona que hay un interés central en las instituciones universitarias por desarrollar habilidades blandas, ya que éstas poseen una estrecha relación con el bienestar personal, el ajuste social y la adaptación al contexto laboral. Por otro lado, en la segunda unidad de la inserción laboral se pueden ver las condiciones personales. La persona 2 indicó que uno tiene que empezar a desarrollar estrategias para poder adaptarse, pero ya por cuenta propia. A lo que la persona 1 indica que el poder agarrar las cosas que dice la gente desde la ignorancia y tomarlo como un impulso es importantísimo. En este sentido, nosotros identificamos que las condiciones personales que tenga la persona con discapacidad visual al momento de insertarse laboralmente es algo sumamente importante para que ellas puedan hacerlo de una manera más tranquila, de hacerlo, de poder insertarse sin, por ejemplo, sin menos miedo, y si hay alguna barrera actitudinal, lo cual sucede, ellos indicaron, digamos, que sucedía mucho a la hora de entrar al trabajo, que más bien como que sentían a veces que no sabían cómo tratarlos, cómo hablarles. Entonces, esas condiciones personales que ellos poseían o que ellos poseían tenían un factor como muy importante para poder alcanzar este nivel de autonomía, tanto personal como económico, y esto influyó en su interiorización también. Teniendo en cuenta que estas condiciones pueden ser la motivación, la productividad y la tolerancia a los cambios. Además, en las condiciones personales, la transición, como les estaba indicando, al ámbito laboral se puede tornar un poco más complicada, ya que esto tiene un significado específico al relacionarse con la población en cuestión, porque, a ver, todos nosotros entramos o nos insertamos en algún momento laboralmente, y para nosotros puede ser complicado muchas situaciones que ya vienen alrededor de esta transición, pero para una persona en condición de discapacidad visual se le agregan, además de estas complicaciones, otras barreras actitudinales y de miedos en el mundo laboral, que pueden frenarlos y que les pueden bajar hasta las expectativas, y por ello es muy importante las condiciones personales que estos tengan a la hora de insertarse laboralmente. Eh, También a ello le agrega Polo Sánchez y López Justicia que para las personas en condición de discapacidad este momento se ve limitado no solo por las barreras físicas, sino también por las barreras sociales y actitudinales, como les estaba indicando. Entonces, sí fueron las condiciones personales que tuvieron estas personas fueron de suma importancia y fueron delimitantes, digamos, marcaban como un paso de cómo iba a ser su inserción laboral. Por su parte, con respecto a lo que son las condiciones laborales, la persona 1 menciona, la gente tiene mucha resistencia y mucho miedo a la discapacidad, y la persona 1 indica, tuve apertura de las jefaturas, velaron porque mis funciones fueran accesibles y ponerme a trabajar en igualdad de condiciones, y eso ha permitido que pueda desempeñarme. De aquí podemos analizar, ¿verdad?, que todavía existe mucho desconocimiento a nivel nacional con respecto a lo que es la discapacidad y la diversidad en el ámbito laboral, ya que varias de las personas participantes nos mencionaban que cuando una vez ingresaban al campo laboral existía como mucha resistencia y habían como muchas barreras que les impedían como desempeñarse al 100 en sus puestos de trabajo, tanto en infraestructura, que tal vez no tenían como los espacios adecuados para poder desplazarse, o ellos cuentan con una discapacidad visual. Entonces, por ejemplo, llegaban y les daban un comunicado en papel. Y obviamente ellos tenían que llegar y buscar a otra persona para que se los pudiera leer y no se los mandaban impreso, no se los mandaban, perdón, por digital, o otra persona indicaba que su jefa no sabía cómo tratarlo y no sabía qué funciones ponerlo a hacer. Entonces, dentro del mundo laboral todavía existe mucho desconocimiento a lo que es la diversidad. Entonces, también se puede ver un poco como contrastado con esto, que el tener buenas relaciones interpersonales sanas en el empleo hace que la persona tenga mayor motivación y se sienta como parte del equipo, y que esto funciona como una gran influencia para lo que es su autoconfianza y la estabilidad de la persona, ya que como vimos con la persona 1, el poder tener como esa apertura de las jefaturas y de sus equipos de trabajo lo hace sentirse parte del equipo y sentirse como persona, no sentirse como
aparte, porque otra persona participante nos mencionaba que al inicio, cuando él entró a su lugar de trabajo en las primeras oportunidades laborales que tuvo, lo hacían de lado por esta misma desconocimiento que no sabían cómo tratarlo. Entonces, sí sigue existiendo mucho desconocimiento al respecto. Esto se respalda en lo que dice Camacho Vázquez y Solís 2019, que dice que se le deben de proveer derechos y espacios de trabajo óptimos en todos los aspectos necesarios para beneficiar su desempeño profesional y personal de manera equitativa. Entonces, aquí vemos ese contraste, ¿verdad? Que la teoría dice como que sí se le tienen que dar esos derechos y espacios a las personas en condición de discapacidad, pero la realidad es completamente otra. Y también con esto que tenemos del 5% que tienen que tener las empresas destinado para las personas en condición de discapacidad, también juega un valor muy importante en este aspecto de las condiciones laborales para las personas participantes. En la parte ya de la permanencia laboral, en el compromiso laboral, la persona 5 indica que no tuve ninguna oportunidad de crecimiento. Es una institución muy pequeña y la oportunidad de crecimiento es nula. No es solo por mí, es el caso de todas. Donde tenés una plaza, ahí te quedas. Ahí te tenés que quedar, perdón. Y la persona 1 también indica que no hay opciones de mejores y por eso yo no me voy. Lo único favorable de este empleo, del empleo público, es la estabilidad. Ser persona en condición de discapacidad, representó también una limitación a la hora de crecer laboralmente. Lo que estaba, digo, por ejemplo, lo que estaba indicando mi compañera hace un segundo sobre el 5%, esto lo indica el Tribunal Supremo de Elecciones al decir que en las ofertas de empleo público de los poderes del Estado se reservará cuanto menos un porcentaje de un 5% de las vacantes para que sean cubiertas por personas con discapacidad. Entonces, digamos, en los empleos públicos tienen que tener espacios para personas con discapacidad. Lo que pasa es que no tienen ninguna oportunidad de crecimiento. Por lo menos esto fue lo que indicaron todas las personas participantes, que ellos llegaban, digamos, a un punto, entraban a una plaza y en esa plaza se quedaban, entraban al mundo laboral y en ese espacio se quedaban. Entonces, muchas veces llegan a estancarse a nivel profesional porque nunca van a poder tener como esta oportunidad de crecimiento o no están teniendo como una diferencia de cuando entraron, también en sus funciones. De hecho, una de las personas participantes nos decía, más bien hay veces que yo siento que a mí me quitan funciones, por mi condición de discapacidad. Entonces, esto es muy importante porque a veces lo que se percibe, digamos, del sector público es que como están en la obligación de dar el empleo, entonces, digamos, lo dan, pero no le dan las mismas condiciones de oportunidades de crecimiento, de relaciones interpersonales, digamos, en el trabajo, de oportunidades en general a las personas en condición de discapacidad. Entonces, trabajar en el sector público de Costa Rica representó para la población una oportunidad solamente de estabilidad, lo cual es como bueno y malo a la vez. Digamos, es bueno en el sentido de que pueden estar estables y pueden tener un trabajo y pueden insertarse laboralmente en lo que ellos estudiaron, pero también con el tiempo todas las personas necesitamos seguir creciendo y seguir teniendo otras oportunidades y no quedarnos en un trabajo solamente porque es lo que hay, por así decirlo, sino entonces también poder crecer en la misma empresa es sumamente importante para el compromiso laboral y también hay que tener en cuenta que el compromiso laboral no depende solamente de la persona, sino que también depende de la empresa en la que se encuentra. Con respecto a lo que es la satisfacción laboral, la persona 3 menciona, mi satisfacción laboral, si me pongo a analizarla, es un poco baja. Tengo personas maravillosas en el trabajo que aman su trabajo y es lo que me impulsa día a día a querer desarrollar mi trabajo con amor, dejando a un lado mi sustento económico que no es tan bueno. Y la persona 2 indica, realmente estoy muy feliz en este trabajo. El teletrabajo vino a solucionarme muchas cosas. Además, tanto mis compañeros como mi jefatura, totalmente inclusivos y siempre me brindan su apoyo. Entonces, aquí podemos ver
que la satisfacción laboral de la población es muy subjetiva y depende mucho de cada persona, ya que algunos tienen una mejor condición laboral, entonces se sienten más motivados y tienen una satisfacción laboral mayor, y otros por las condiciones que presentan sí se encuentran un poco más desmotivados. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Esta satisfacción es muy subjetiva de la persona. Por los diferentes factores que presentan ya una vez inmersos en este contexto laboral, y estos factores ayudan a que la persona se sienta o no motivada en sus espacios de trabajo. Y además, ¿verdad? Que las características que los empleos les ofrecen a las personas una vez inmersos en el campo, sí influyen de manera positiva, o en su caso como la persona 3, de manera negativa en la percepción que tengan estos de sus trabajos y cómo estos se sienten inmersos en ellos. Eso se respalda por Monroe Barquerizo 2013, que indica que cuando una persona tiene un nivel alto de satisfacción, tiene actitudes positivas hacia el puesto de trabajo. Entonces, ¿verdad? Como les decía, hay opiniones de todo un poco. Esta persona, la persona 3, sí menciona y que no se siente como tan motivada en su trabajo por las condiciones que presenta, pero aquí viene a jugar eh, un juego muy importante, lo que es la vocación. Porque la persona decía, yo desde la orientación me siento muy motivada el ir a ver a mis estudiantes. Ellos son los que me motivan, los que me hacen como amar mi trabajo, y no me importa como las condiciones que yo pueda estar presentando en mi trabajo, porque yo hago esto por ellos. Entonces también la vocación juega un papel muy importante al nivel de la satisfacción laboral de las personas. Y por el contrario, aquellos que sí tienen mejores condiciones, que tienen mayor apertura, que se sienten más incluidos, sí tienen como esa satisfacción mayor. Entonces aquí podemos ver ya con esto como finalizando lo que es viendo todas las dimensiones, que efectivamente la empleabilidad sí tiene, ¿verdad? Ese carácter transversal, ya que la formación universitaria sí juega un papel importante en la inserción de las personas en condición de discapacidad, eh, desde su función básica, ¿verdad? Como una formación universitaria que les den un título y que eso les permita insertarse a un puesto de trabajo acorde a esa formación. Y además, como en algunas de las personas participantes, ese desarrollo de habilidades que les permitió insertarse y establecerse, ¿verdad?, en un puesto de trabajo y poder mantenerse. Y cómo todas esas condiciones personales, laborales, que de las habilidades, juega también un factor muy importante en lo que es ellos como persona, que si ellos tienen las habilidades necesarias para afrontar, ¿verdad?, todas estas herramientas, y también en las condiciones laborales, que también juegan un papel muy importante en lo que es la satisfacción. Por otro lado, también es importante indicar, para finalizar también el análisis, la importancia de que tiene la orientación en todo este proceso también, y todo lo que tiene, digamos, la importancia que tiene la orientación laboral en este proceso, ya que uno de sus propósitos más importantes es aportar herramientas que permitan eliminar las barreras que existen en un entorno de trabajo, y además minimizar estas repercusiones negativas que puede generar, perdón, una adaptación inadecuada en la transición al trabajo. Entonces, también rescatar la importancia, digamos, de la orientación en todo este proceso. Como parte de las conclusiones, también relacionado con lo que estábamos diciendo hace un momentito del propósito general, el cual fue analizar los componentes que miden la empleabilidad de personas en condición de discapacidad visual graduadas de una carrera universitaria en Costa Rica. Se concluye que los componentes, como estaba indicando mi compañera, esos componentes de la formación universitaria, de la inserción laboral y de la permanencia laboral, sí tienen un eje transversal en la empleabilidad, y sí tienen una importancia sumamente grande en la empleabilidad que puede tener una persona. También teniendo en cuenta que hace un ratito también les indicamos
que muchas de las personas, bueno, una de las personas, perdón, participantes nos había indicado que esta persona tenía como trabajos menos remunerados y después de poder estudiar en una universidad y poder insertarse laboralmente en lo que había estudiado, esto le ayudó muchísimo a tener mayor autonomía. Entonces, que estos componentes sí son importantes en la empleabilidad. Además, es importante indicar que la población participante es vista desde una posición de igualdad de derechos. Esto es algo sumamente necesario para que las personas en condición de discapacidad puedan insertarse laboralmente y puedan tener todo este proceso de empleabilidad de una manera más adecuada. Además, bueno, también en el primer propósito específico, el cual era examino el aporte de la formación universitaria en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades para la empleabilidad de las personas con discapacidad, se puede concluir que, la formación universitaria tiene un aporte significativo en el desarrollo de las habilidades blandas, pero que tampoco se tiene que limitar en el aporte curricular, sino que también tiene que trabajar, digamos, más en este desarrollo de las habilidades, porque cuando sí tiene un aporte en ellas y cuando sí trabaja en ellas, las personas al insertarse laboralmente pueden encontrar hasta mejores oportunidades. Es no limitarse, digamos, al solo el saber ser, perdón, sino también saber hacer. Poder trabajar en un lugar no solo implica los criterios o la parte teórica de la carrera como tal, sino también cómo adaptarme a los cambios, cómo optimizar mi tiempo, cómo tener buenas relaciones interpersonales. Entonces, esto es muy importante trabajarlo desde la formación. Además que es un componente indispensable para el sector público, es un requisito en el sector público tener ciertos grados académicos, entonces eso sí, tenerlo claro. Además, que bueno, como ya habíamos indicado, que muchas de las habilidades que tenían las personas no las aprendieron solamente en la universidad, sino que tuvieron que aprenderlas en el mundo laboral. Y además que la formación académica les ayudó a tener una oportunidad para alcanzar una autonomía económica y personal. Para el propósito, al segundo propósito, que es establezco las condiciones personales y laborales que predominan en la obtención de un empleo de las personas con discapacidad visual, podemos concluir, como mencionamos anteriormente, que las condiciones personales sí predominaron en lo que es esta inserción laboral de las personas en condición de discapacidad. Fueron condiciones personales tales como la resolución de conflictos, la adaptabilidad al cambio, la actitud positiva, la autoconfianza y la resiliencia, que fueron condiciones personales que a ellos les ayudaron para poder afrontar esa realidad laboral y poder desempeñarse en sus entornos de trabajo. Además que las condiciones laborales también que predominaron en las personas en condición de discapacidad visual con respecto a estas condiciones de infraestructura y que les brinda el entorno laboral es tener recursos básicos tales como una computadora y no solo una computadora, sino que pueda leer como los programas que ellos necesitan para que les pueda leer como los documentos, tener infraestructuras en las que puedan desplazarse sin ningún problema, tener acceso a internet y que además el ambiente laboral sea inclusivo y que los traten a ellos como personas y que no vean como su discapacidad primero, sino que los vean primero como personas y que ellos pueden desempeñarse igual que el resto de la población sin ningún problema y que les puedan ofrecer, ¿verdad?, como ese espacio inclusivo. Además de que estas condiciones, tanto personales como laborales, sí fueron un componente relevante en lo que es la transición de la persona en su desarrollo personal y profesional, ya que les sirvió como de fundamento para poder desempeñarse. Tercer propósito, descubro los elementos que se dan en el ambiente de trabajo que inciden en la permanencia laboral de las personas con discapacidad. Tenemos que sí existen elementos importantes que inciden
en la satisfacción de las personas en condición de discapacidad visual, como mencionábamos, ¿verdad? Parte de estas condiciones laborales y personales que tiene la persona, eso juega mucho en cómo la persona se va a sentir dentro del espacio laboral y qué tan motivada se va a sentir en sus espacios de trabajo para poder desempeñarse de una manera óptima. Y además que este compromiso laboral no es solamente de la persona con respecto a su trabajo, sino que es también a la inversa, cómo las empresas, cómo los empleadores, cómo los equipos de trabajo también juegan un papel importante en esta satisfacción de las personas en condición de discapacidad visual. Dándoles, como mencionábamos, ¿verdad? Todos estos espacios inclusivos y accesivos para que ellos puedan desempeñarse. Y que parte de esta estabilidad que les permite el sector público a la población, por lo que le mencionábamos del 5%, que les permite a ellos como tener como esta estabilidad económica, ya que saben que esos espacios están destinados para ellos, entonces al nivel público no tienen como ningún problema como por esa parte. Sin embargo, las oportunidades de mejora, de crecimiento, perdón, son casi que nulas porque en los espacios laborales no se les da como esta oportunidad para poder crecer profesionalmente y obviamente, como mencionaba mi compañera, uno cuando se encuentra en un espacio de trabajo quiere crecer y eso es parte como de lo que disminuye como esa motivación de los participantes, ya que no ven como esa oportunidad de crecimiento. A partir de la investigación, nuestras recomendaciones a la carrera de la orientación son mejoras en el desarrollo de habilidades blandas direccionadas a la empleabilidad en distintas carreras universitarias o en las universidades en general. Como ya habíamos mencionado antes, por ejemplo, de una persona participante estudió orientación, entonces para ella era muy claro todas las habilidades blandas que necesitaba para poder ingresarse al campo laboral, pero también habían muchas personas que habían estudiado una carrera y que tuvieron que aprender todas esas habilidades ya inmersas en el trabajo. Entonces, también es necesario mejorar este desarrollo de las habilidades, pero direccionadas también a un empleo, poder enseñarles a las personas a poder básicamente trabajar y desarrollar su empleabilidad. También fomentar espacios de inclusión desde equipos interdisciplinarios en las casas formadoras, ya que también, digamos, si una persona es como cuando... Es como cuando uno tiene como un niño en un ámbito seguro, de amor, de cariño, tranquilo. Este niño va a crecer más tranquilo, más seguro, va a poder tomar decisiones, con más seguridad. Así yo lo veo también como con las universidades. Uno a veces llega a la universidad de forma muy insegura o con muchísimas, cosas pasando por su cabeza, entonces poder fomentar también estos espacios de inclusión, porque no solo, digamos, como para las personas, para los estudiantes, para docentes y también para las personas en condición de discapacidad, hace que si yo aprendo bien y mi raíz está bien desde la universidad, entonces voy a poder aprenderlo mejor y voy a poder dar lo mejor, por así decirlo, en un trabajo. Además, brindar espacios de formación en temas de diversidad e inclusión laboral en las empresas en Costa Rica, ya que la orientación laboral necesita más fuerza en las empresas en el país. Ahora para lo que es las recomendaciones para los empleadores, ¿verdad? Se necesita como, se ve esa necesidad de restablecer lo que es el sistema de oportunidades de crecimiento a la población, ya que tanto la teoría como las leyes mencionan que se les tiene que dar a las personas en condición de discapacidad esas oportunidades laborales y de crecimiento. Sin embargo, la realidad laboral es completamente otra. Entonces, sí se ve la necesidad de restablecer ese sistema de oportunidades para que crezca la motivación de las personas en sus entornos de trabajo y corregir, ¿verdad? Como estos barreras, tanto físicas como actitudinales que existen en los espacios de trabajo. Además, una recomendación para las personas en condición de discapacidad es que no se vean por menos su valor como persona, que cuando se vean inmersos en estos espacios y ven que no se respeta como sus derechos, que los hagan valer y que esto no sea como una oportunidad para que ellos se sientan desmotivados, sino que al contrario, hagan romper mitos y demuestren que ellos sí pueden
trabajar y desempeñarse como el resto de la población. Sin más, los dejo con una frase dicha por Nelly Borrero, la cual indica que la diversidad es un hecho, pero la inclusión es una elección que hacemos todos los días. Muchas gracias por el espacio y acá terminamos. Bueno, muchas gracias, Ariel y Valeria. Definitivamente ha sido muy rico este espacio que han compartido con nosotros. En, en continuación de la siguiente etapa, que como les decía, es más un proceso de discusión académica, ¿verdad? Para enriquecer aún más estos perfiles que estamos formando en ustedes y en otros estudiantes que nos acompañan por acá. eh, pues estaríamos dando paso en primera instancia a las personas asesoras y para lo cual, como en otros momentos, es todo un gusto contar y un placer contar con el apoyo de don Osvaldo Murillo, que también es especialista en el área, al cual le damos la palabra en este momento. Hola, pues, muy buenas tardes otra vez a todos, todas, un gusto saludarles y para mí es el gusto estar en estos ejercicios también académicos y, y sobre todo pues ir comprendiendo, ir abriendo este espacio laboral que ustedes saben que pues está empezando a abrirse cada vez con un poquito más de fuerza y por lo tanto entre más formación haya en esta área nos vamos a beneficiar todos como disciplina, así que estos pasos y estas investigaciones nos van dando esos pasitos que necesitamos para consolidarnos más en los espacios laborales, ¿verdad? Em, de mi parte, felicitar a Valeria y a Mariel por este espacio en el que se encuentran, por este momento de su carrera, por estar aquí, ¿verdad? Después de ya varios años de formación, encontrarse en este momento no ha sido fácil, pero aquí están. Entonces, felicitarlas por eso, felicitarles por el tema, también por animarse, no solo por el área laboral, que es un área que es poco explorada hasta el momento, sino también porque lo hacen con una población que también ha estado un poquito desestimada por ahí en muchas ocasiones, que son las personas con discapacidad. Y me parece que también es un trabajo que está estructurado, muy bien estructurado metodológicamente, siguiendo un orden, una coherencia, una lógica. La presentación también muy clara, muy atinada, muy limpia. Entonces, esos son algunos de los comentarios que tengo para ustedes, ¿verdad? Y como todo ejercicio académico, pues también, ¿verdad? Uno va haciendo reflexiones en el camino y a partir de los elementos en los que ustedes fueron encontrando y haciendo interpretación y haciendo todo el proceso de investigación cualitativo como tal, surgen, ¿verdad? Algunas preguntas y comentarios de mi parte que quisiera externarles, ¿verdad? Voy a dejar de último las preguntas y empezar por los comentarios. Yo creo, ¿verdad? Que en primera instancia sí se hace importante lo que ustedes decían ahora, bueno, de estas dimensiones de la inserción, de la permanencia y de la satisfacción, y que en efecto muchas veces la satisfacción tiene que ver con algo subjetivo. Eh, en parte sí, comparto que es subjetivo, y en parte, como ustedes mismas lo mencionan, no lo es tanto porque depende de factores que sí pueden manejarse y que sí son objetivos en realidad, como lo que la organización pueda hacer o que no hace por la incorporación o la inclusión de estas personas. Eh, Tal vez cuidar por ahí que en algún momento, al final lo retoman y lo aclaran más, pero digamos que en algún momento el compromiso parece que es una variable que está en relación en tanto yo pueda o no pueda seguir creciendo en ese lugar de trabajo, pero no necesariamente es un asunto de esa manera, ¿verdad? Puede existir compromiso aunque yo no necesariamente pueda subir. Lo veo más en relación con la satisfacción que con el compromiso, ¿verdad? Y con esa relación ahí de variables. Y en la primera que hablan de la inserción, em, yo decía, es que me falta tal vez cuando hablan de las condiciones personales y de los recursos personales,
y saber cuáles fueron esos recursos personales que las personas con discapacidad pusieron en práctica para poder no solo insertarse, sino mantenerse en el mercado de trabajo. Incluso yo decía, bueno, ¿por qué? Porque es lo que me va a permitir a mí como persona profesional en orientación ver en qué tengo que poner el énfasis cuando trabaje con personas con discapacidad para fomentar cuáles habilidades, porque hay otras personas para las cuales esto fue exitoso. Valeria en la conclusión lo toma y lo especifica en el propósito 2, ¿verdad? Y menciona específicamente cuáles son. Entonces, tal vez en el análisis fue donde me hizo un poquillo más de falta esa parte, porque es como, en el análisis lo tocamos en forma general, las condiciones personales que fueron importantes y que ellos tuvieron, que las desarrollaron y todo, pero me quedaba el sinsabor de cuáles son esas condiciones. Al final, en la conclusión, se retoman. A veces hay cosas que por cuestiones de tiempo no se pueden hacer, yo eso lo entiendo, pero digamos que ahí, por ahí es donde me hizo falta esa parte en el análisis. Eh, Vamos a ver, por aquí apunté. Ok, ¿y qué cosas hizo positivas el entorno para poder incluir a estas personas? ¿Qué cosas sí hicieron positivas? Porque en algunos momentos en el análisis señalábamos cosas que ellos decían que no se les facilitaba la inclusión por algo en específico, porque no les daban las cosas digitalmente o electrónicamente. Hubo elementos más allá, que fueron más inclusivos por una razón, porque las personas permanecen, ¿verdad? Las personas permanecen y no solo porque quieren o lo necesitan, el entorno tuvo que haber hecho algo para que esas personas permanezcan, ¿verdad? Y nosotros cuando vayamos a orientar los procesos de inserción en la empleabilidad, vamos a tener que orientar a las instituciones que reciben a las personas con discapacidad, incluso más que a la misma persona con discapacidad. Entonces, eh, era por ahí. Y por ahí entonces un par de preguntas que quería decirles o comentarles a partir de todo esto que hemos reflexionado y de sus exposiciones. Desde la orientación en los espacios laborales, entonces, ¿cuáles son nuestros mayores desafíos, ¿verdad? Para poder ayudar a las personas con discapacidad en su empleabilidad? Esa es como, no sé si son como dos o tres preguntas, entonces no sé si digo las preguntas primero No, o sí, vamos sí, una por una. sí quedó claro. Yo aquí ya lo apunté. Si quiere Ok, voy respondiendo sus comentarios y preguntas. Primero, muchas gracias por las felicitaciones y por hacer este espacio también enriquecedor de discusión. Bueno, en realidad, como usted lo indica, es un poco complicado, ¿verdad? Poder colocar todos los resultados y plasmar todos los resultados de la investigación en 40 minutos, en 20 minutos en realidad de la investigación. Entonces nosotras lo que intentamos hacer fue rescatar como algunos puntos que también para nosotras nos resonaron más. Esta parte del crecimiento a nosotras nos resonó muchísimo a la hora de hacer la investigación y por eso lo quisimos retomar, pero en efecto el compromiso laboral depende de otros factores que no solamente es el crecimiento, usted puede tener compromiso con un trabajo crezca o no crezca por otras situaciones y este compromiso no depende solamente de la motivación y digamos del compromiso que usted tenga con su trabajo, sino también, también los autores en el marco referencial creo que lo decían que también depende del campo laboral en el que estén insertas y de muchos factores que ellos pueden inferir en ellos, digamos, que usted pueda comprometerse en un trabajo. Eso no solo, digamos, como por la parte monetaria, sino también por incentivos, que pueda hacer un trabajo, no solo monetario, sino también, por ejemplo, un día libre de cumpleaños. Son cosas chiquititas que puede ir haciendo un trabajo que hacen que una persona también pueda tener como un incentivo que pueda tener un compromiso laboral más grande, además del compromiso que ya tiene que tener la persona. Pero en efecto no pudimos colocar como
toda esta parte de la investigación por lo mismo. Además, bueno, las condiciones personales, de igual forma, por el tiempo, pero tal vez la que más recuerdo en este momento de las condiciones personales que ellos indicaban, una de las más grandes y las que se repitió fue la resolución de problemas y la adaptación, digamos, como al cambio en los espacios de trabajo, ya que, digamos, como las personas, que ellos, digamos, que esas personas en condición de discapacidad puedan llegar a un trabajo y puedan resolver no solo, digamos, como los problemas del trabajo en específico, sino también poderle hacerle frente a muchas situaciones y a muchas barreras de miedo y de actitudes que tienen las demás personas con ellas y con ellos. Entonces, esto fue una de las condiciones personales que más le ayudaron a poder insertarse laboralmente y por ende también a permanecer. Además de que muchas situaciones positivas, por ejemplo, que también usted nos preguntaba, además, digamos, de las condiciones laborales que debería tener un trabajo, uno de creo que era la persona uno, ella indicaba que cuando él entró a un trabajo en específico, él dejó de trabajar como que fue una semana después, porque el empleador, digamos, el jefe de él, no lo ponía a hacer nada y no Mm. creía que él era capaz de hacer básicamente nada, entonces lo ponía a hacer básicamente lo mismo cuando él había estudiado, si no me equivoco, recursos humanos. Entonces, cuando se insertó laboralmente en el sector en el que ahorita está, él indicaba como, yo ahorita me siento bien porque mi jefe cree en mí y sabe que yo soy capaz de hacer un montón de cosas. Entonces llega y me trata como si fuera cualquier otro empleado, a hacer, me pone funciones como cualquier otro empleado, no se ve como este miedo porque él dice que eso se siente y que se nota cuando una persona está con miedo, es como, uy, pero ¿qué lo pongo a hacer? ¿O será que usted puede hacer como tal reporte o no puede porque no puede ver? En realidad eso no es una limitante para ellos. Entonces él decía que a mí mi jefe llegue y me trate como a cualquiera, que me hable como a cualquiera y que me diga, sí, usted hace tal reporte y usted hace tal cosa y me trata como a cualquier otro y en las mismas condiciones hasta de jergas, en la comunicación y demás, esto para él es muy importante y eso fue una de las cosas que hizo que pudiera seguir en el trabajo. Esto, digamos, y también otra de las personas participantes decía, es que yo tengo compañeras que dicen, a mí se me olvida que usted no ve. Porque ya estoy tan acostumbrada a mí, si yo le digo, sí, claro, en la machita, ay no, se me olvidó que usted no veía, porque para mí es tan normal, digamos, que usted se sabe todos los caminos, que usted camina Sí, no aquí vea medidas defensores de la con la tesis. normalidad. Entonces, y a mí ya se me olvida que usted ve eso, nos decía una de las personas participantes. Entonces, en estos casos, digamos, como estos pequeños condiciones en un trabajo que no están relacionados meramente también con las funciones, hacen que una persona se sienta incluido en el sector laboral. Entonces, estas eran como situaciones positivas que se podían encontrar en los trabajos que ellos dijeron, sí, yo aquí me siento incluido, aquí me siento bien y yo aquí me quedo. Gracias, Mariano. Y tal vez, ajá, Valeria va a continuar. Sí. exacto. Perdón, eh, ya, ¿verdad? Después de escuchar como lo que decía mi compañera y ya dándole un poco más de respuesta a la pregunta que usted nos hizo con respecto a lo que es los desafíos que tenemos nosotros desde la disciplina de la orientación, eh, como mencionamos, es una población en la cual la disciplina todavía no se ha adentrado tanto. Y creo que podría decir que tal vez esto es por ese desconocimiento de la diversidad que existe todavía acerca de la discapacidad, acerca de la diversidad. Entonces, ¿cómo nosotros desde la disciplina podemos entrar y beneficiar a estas poblaciones, verdad? Eh, Desde dos vías, desde la parte laboral. Cómo nosotros podemos entrar a las empresas, tal vez dar capacitaciones, dar talleres acerca de diversidad, de cómo enfrentar estas situaciones en las que entra una persona con discapacidad y cómo pueden adaptarse a ellos, y también en la otra vía directamente con la población. Cómo nosotros desde la orientación podemos brindarle como esas herramientas para que ellos puedan desempeñarse de una manera más como eficaz,
producto de todas estas barreras que se presentan, ¿verdad? Ya que la orientación es muy integral. Entonces, podemos irnos por ahí y poder permitirle a esta población desde el desarrollo de habilidades, lo que decíamos al final, ¿verdad? De que ellos vean como ese valor que tienen como personas y que no dejen como que estas barreras que enfrentan en el mundo laboral eh, los limiten, sino que al contrario, como ellos como personas y desde sus habilidades pueden romper ellos mismos con estos mitos que existen en el mundo laboral. Entonces, parte como de esos desafíos que tenemos nosotros como disciplina en esas dos vías, ¿verdad? Directamente con el mundo laboral y con la población, cómo nosotros podemos beneficiar y cómo también de este estudio podríamos sacar como otros temas y otras como vías para nosotros poder beneficiar a la población en condición de discapacidad. Y no solo a la población en condición de discapacidad, que fue en la que nosotros nos centramos para esta investigación, sino que existen otra diversidad de discapacidades que probablemente estén pasando por situaciones muy parecidas en el mercado laboral. Entonces, también como nosotros desde la disciplina podemos beneficiarlos a todas las discapacidades, a todas estas poblaciones diversas que sí se ven como afectadas por estas barreras que existen dentro de el mundo laboral, por este miedo y por este desconocimiento a lo diverso. Concuerdo totalmente, tanto con lo que exponían Mariel y Valeria. Esta parte que me han comentado y que han tenido ya chance de- de explicar todavía con más profundidad, arroja más claridad todavía. Primero sobre el dominio del tema que tienen y sobre lo que les apasiona y que eso también es muy importante. La, es un análisis todavía más orientador, más desde la perspectiva orientadora, porque ya nos embarca, por ejemplo, en pensar en lo importante de analizar estos temas desde los principios orientadores, desde la prevención, desde lo que se puede hacer desde el desarrollo humano, desde lo que se puede hacer desde la intervención social, que me parece que sería como el pilar que más habría que intervenir, ¿no? Y sería interesante seguir profundizando ¿verdad? Desde ese foco. Ahora, ya no, hago una pregunta más y ya para no quitarles tiempo a los compañeros. Esta es pregunta e invitación. Si lo quieren ver así, pregunta slash invitación, ¿verdad? Como una pesca ahí. Este, en los próximos semanas tocará asumir como eh, el coordinador de la maestría. Y ahorita está abierto el énfasis laboral. ¿Qué recomendaciones me darían ustedes para incluir estas perspectivas, estas temáticas en el posgrado? Porque me parece que sería importante conocer su opinión o qué les gustaría ver al respecto de este tema si en algún momento quisieran matricularse ahí. A mí me parece que sería sumamente importante hablar sobre temas de diversidad en el trabajo, porque digamos, es como decía Valeria, la diversidad es muchísimo más grande también hasta que una discapacidad. La diversidad abarca, nosotros todos somos diversos, yo soy diferente, Valeria y yo compartimos nuestra vida casi completa, estamos en todos los ámbitos juntas y de igual seguimos siendo totalmente diversas y diferentes entre nosotras dos, que salimos juntas, pijama juntas, la tesis juntas, trabajamos juntas y de igual forma somos totalmente diferentes en muchos ámbitos y así como la diferencia entre todos los demás, de la misma forma somos igualmente diferentes, no sé cómo decirlo, poder ver la diversidad como de una manera más natural, que no sea tan forzada, porque muchas veces se siente como que las personas se obligan a sí mismas a ser inclusivas y realmente no es necesario que fuera tan forzado, sino que sea muchísimo más natural, que la inclusión sea más natural. Entonces, mi recomendación en realidad es incluir temas de diversidad y de inclusión en los diferentes cursos que vaya a tener, digamos, en la maestría, hasta poder hacer un solo curso, digamos, de diversidad en el ámbito laboral. Eso sería sumamente enriquecedor también, también para que las personas
en orientación puedan llegar a trabajar en un ámbito laboral sabiendo que van a llegar a encontrarse con personas diferentes, diversas, altos, bajos, chiquititos, grandes, de todos los colores, o sea, de todos los sabores, de todo. Entonces es poder incluir, digamos, que todas las personas y los orientadores que vayan a trabajar en el mundo laboral que puedan entender que la diversidad es humana y que cuando van a llegar a un ámbito laboral se van a encontrar con diversidad, con personas también en condición de discapacidad, que muchas veces lo que tienen las personas o lo que tenemos también me podrías incluir es miedo, digamos, de cómo tratarlos, de cómo hablarles como si no fueran una persona igual a mí, solo que con condiciones diferentes, al igual como yo puedo tener otras condiciones que ellos no tengan. Entonces, sí, en realidad esa sería mi recomendación, incluir o cursos o en los mismos cursos temas de diversidad y de inclusión. También creo que por esta misma vía se ve mucho la necesidad de ver temas más enfocados en lo que es la legislación y qué leyes apoyan a las personas en condición de discapacidad, porque también nosotros desde la disciplina podemos aportar desde muchos aspectos, ¿verdad? Pero también es muy importante conocer esa legislación que apoya y que vela por las personas en condición de discapacidad y por todas las diversidades que mencionamos, ¿verdad? Que todas las personas son diversas, entonces también poder tener como un curso que se relacione como en esta legislación a personas con discapacidad o otras diversidades, sí sería como muy importante, ¿verdad? Que nosotros como desde la disciplina también podamos tener como ese respaldo en leyes para poder también darle como una ayuda un poco más integral a la población con la que estemos trabajando. Muchas gracias, chicas, y de nuevo reitero mis felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a don Osvaldo Murillo. Continuamos con la compañera Cindy Artavia. Gracias. Bueno, me uno también a las palabras, ¿verdad, don Osvaldo? Felicitarlos por el trabajo es muy claro, ¿verdad? Metodológicamente, también es muy claro en resultados. Siempre en cualquier investigación, ¿verdad? Cuando uno termina, siempre hay cosas que incluir y que uno puede, pues, mejorar y es parte de los procesos de investigación. Pero felicitarlos por el proceso, ¿verdad? Porque sé que ha sido un proceso bueno, que ustedes han tomado, ¿verdad? Con mucha seriedad y con muchísima responsabilidad y con mucho vínculo en la temática. Yo esta vez, bueno, más que preguntas, a mí con esta investigación me surgen comentarios y creo que me queda, y eso me gusta, creo que me queda, vamos a ver, quedan muchas ideas, muchas acciones, muchas cosas por hacer, ¿verdad? Cada vez que ustedes planteaban una conclusión, una recomendación, yo por lo menos visualizaba, ¿verdad? Mire, aquí se puede hacer esto, o hay todavía que reforzar en esto o en esto otro. Entonces, cosas se han hecho, ¿verdad? Tenemos avances a nivel de Costa Rica, a nivel de la universidad, a nivel de la carrera, relacionadas al tema, pero creo que todavía falta y ustedes ahí pueden lograr visualizar y logran plasmar en sus resultados en la investigación muchos espacios de acción, ¿verdad? Y bueno, ya Osvaldo les hizo la pregunta de la maestría, ¿verdad? ¿Qué podríamos aportar desde esta investigación? Y creo que sí hay otros espacios en los que me parece a mí se pueden todavía aportar muchísimo más. Como comentarios, ¿verdad? Que me surgen con la lectura del documento y ahora que ustedes también presentan los resultados, que todo esto se complementa. Sí, definitivamente la diversidad puede generar temor, temor cuando es algo diferente a uno y es diferente al contexto, ¿verdad? Y ustedes ahí, ¿verdad? Ahí se logra visualizar esto en algunos comentarios, en los aportes que dan las personas por desconocimiento, decían ustedes. Bueno, ahí me parece que todavía hay trabajo que hacer, ¿verdad? En temas de diversidad, hay mucho que reforzar. Ustedes ya dieron unos criterios, ¿verdad? A don Osvaldo, criterios basados en la investigación. Lo otro es, hay definitivamente, ¿verdad? Tenemos una formación universitaria, transición laboral, ¿verdad? Adaptación laboral, pero me parece que todavía hay algo que nos queda en el sistema que tenemos que trabajar y es en esa transición, ¿verdad? Entre la formación universitaria y la parte laboral. Y yo creo que ahí los orientadores tenemos un espacio de acción muy importante, ¿verdad? Y que todavía, bueno, son espacios que tenemos que también aprovechar, ¿verdad?
para formarnos, para seguirnos formando y poder incidir en esas transiciones laborales. El otro es el compromiso. Ustedes, una de las conclusiones era el compromiso laboral no depende solamente de las personas con discapacidad. Bueno, ya, ¿verdad? Aquí ustedes ahora hicieron una intervención en cuanto a esto, era una de las conclusiones. Y si no depende de la persona con discapacidad, existe un contexto, ¿verdad? Y ustedes están señalando específicamente el desarrollo de un contexto. Y una de mis preguntas, tengo dos preguntas, dos o tres, no sé. Una es, ¿qué elementos contextuales fundamentales de inclusión podríamos nosotros visualizar en las instituciones? O sea, de lo que la gente a ustedes les comentó, ¿verdad? Los participantes. ¿Cuáles son algunos elementos contextuales, ¿verdad? Del contexto, que son fundamentales y que podemos considerar elementos, ¿verdad? Para mejorar la inclusión, que podemos mejorar en las instituciones? Porque ahí están, pero, ¿verdad? Pareciera ser como que la gente dice, sí tengo apoyo, pero a la vez, ¿verdad? Siempre hay como un pero. Entonces, ¿cuáles son esas características, esos elementos fundamentales? Le voy a hacer todas de una vez, ¿verdad? Y la otra es alguna conclusión que ustedes, una vez que terminaron el trabajo, porque ahora que ustedes presentaban, me parece que dicen cosas muy ricas, ¿verdad? Que en el trabajo está, pero que tal vez a la hora de leerlo uno no lo puede visualizar como ustedes lo están planteando, porque le ponen pasión también en el discurso, ¿verdad? Que ustedes tienen. Pero entonces, ¿cuáles serían algunas de esas conclusiones que ustedes dicen, mira, esa conclusión tenemos que rescatarla, resaltarla, o una conclusión que ustedes puedan agregar de la experiencia de su trabajo que no está ahí, porque tal vez la parte metodológica, la estructura de investigación, ¿verdad? Ustedes no lograron anotarla, no lograron desarrollarla, pero ¿cuál sería esa gran conclusión que ustedes dicen? No la pudimos anotar, no está ahí, pero nos parece que es fundamental. Y la última, muchachas, que bueno, ya ¿verdad? Por ahí Osvaldo la preguntó, pero yo lo preguntaría para la universidad, nosotros, para la carrera, ¿cuál sería esa recomendación en la formación, en las casas formadoras, ¿verdad? ¿Qué recomendarían puntualmente en este trabajo que tienen que ver con diversidad y con la parte de laboral, ¿verdad? De transición laboral? ¿Quieres empezar? Ok. Ok, con respecto, primeramente, ¿verdad? Muchas gracias por los comentarios y para acomodarle ya como respuesta a las preguntas que nos hizo. Con respecto a estos elementos de inclusión que se dan en el ambiente de trabajo y que para las personas son muy importantes, creo que el que más destacaba es el hecho de esta inclusión y que los vean como persona. Porque muchas veces la discapacidad en los contextos laborales se ve primero. Entonces, que la persona pueda llegar a ese ambiente de trabajo y sienta que su discapacidad no está siendo tomada en cuenta, que los vean como persona, es como lo que ellos más rescataban, que como mencionaba mi compañera, ¿verdad? Que una compañera de trabajo le dijo, uy, es que yo ya no me acordaba que usted no veía. Entonces, eso para ellos es como muy importante, como poder sentir que en sus espacios de trabajo ellos puedan ser integrados al equipo de trabajo igual que el resto de la población. Entonces, creo que eso fue como el elemento principal en el que concordaron todas las personas participantes, ¿verdad? Poder estar en esos espacios inclusivos en los que se les respete y se les vea primero como persona. Entonces, no sé si mi compañera quiere mencionar algo más con respecto a esa pregunta. En realidad, elementos de... Sí, no, en realidad es muy parecido, es como lo que yo estaba diciendo ahora de que que la inclusión en realidad tiene que ser más natural. No se tiene que sentir una fuerza tan grande cuando usted vaya, este, cuando usted vaya a intentar incluir a una persona. Es como incluir a cualquier otra persona que no tenga una discapacidad, que cuando usted vaya a hacer grupos de trabajo, la persona con discapacidad no sea la última que eligen en el grupo como si tuviera algo raro. Es que son estos elementos que son hasta más cotidianos, son más básicos, son más naturales, que son los que hacen que ellos se sientan incluidos y son elementos que hacen que ellos se sientan incluidos en un lugar, que el profesor lo trate exactamente como lo trata a él, que si esto usted está hablando lo va a regañar igual a usted como si lo regañara a usted, que si usted dijo un aporte importante, lo voy a rescatar tanto como rescaté el aporte de esta otra persona y que sea de una forma, que la inclusión no se sienta como inclusión. Es que muchas veces
A ver, cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo que estaba esta aula, como, no me acuerdo cómo se llamaba, que era, yo estaba en el sector público, que estaban como las aulas donde estábamos todos y había una aula como especial donde estaban personas, no sé, que tenían algo diferente. Así era como nosotros lo veíamos. Y a mí me parece que eso no es necesario. Eso absolutamente no es necesario. Usted como docente y usted como orientador puede abarcar muchísimos aspectos de inclusión y puede poder, incluir a una persona e igual abarcar las necesidades especiales o diferentes que tenga la persona, teniéndolo en la misma aula donde tiene a todos los demás estudiantes. Tenerlos aparte, como la inclusión no es que usted tiene que un puñito de personas en condición de discapacidades diferentes y aquí el puñito de las personas normales. La inclusión es más entrelazada y es más natural. Entonces, todos estos elementos chiquititos y cotidianos que uno puede, hasta educar con las demás personas, con las casas formadoras, con los estudiantes, con los docentes, hacen que las personas también en condición de discapacidad o que tienen alguna diferencia, como lo decía usted, profe, que se nota diferente en un contexto en específico, entonces no se sienta tan diferente o que no importe que sea diferente. Entonces son elementos en realidad que son más cotidianos los que terminan siendo a veces hasta más importantes, que matarse y quemarse la cabeza viendo cómo puedo incluir a una persona que en realidad es una manera más natural. También, bueno, en realidad yo creo que esa podría ser tener ese, como esa relación, digamos, con los aportes y los elementos de la inclusión, podría ser una conclusión que yo podría rescatar también y hasta un aprendizaje que yo puedo tener de toda esta tesis. Nuestro proceso de tesis fue largo, nosotras realmente tenemos mucha pasión por esa tesis y por ese tema, por nuestras personas participantes, por la orientación laboral y también este tipo de conclusiones y este tipo de espacios en los que podemos hablar de este trabajo, que podemos rescatar todo este tema, son conclusiones que yo ahorita, por ejemplo, estoy llegando como a esta pregunta de hacerme, mira, ¿cuáles elementos podría yo recomendar o cuáles elementos fundamentales podría yo recomendar o hasta visualizar en un lugar? Son cosas que tal vez yo no me había preguntado. Entonces también este tipo, en realidad de análisis son de las conclusiones que yo ahorita me estoy dejando y que son aprendizajes que hacen que mi tesis o nuestra tesis como que venga a este plano más real, porque nosotros estamos también tan acostumbradas que llevamos tanto tiempo redactando y redactando y redactando, que también poder tener estos espacios de discusión hacen que nosotras lo traigamos más real y también a nuestras cotidianidades. En realidad también de las recomendaciones para la universidad, no solo en la parte de diversidad, sino también en la parte laboral. A mí me parece que a nivel, digamos, en educación, digamos, de colegio, la orientación se ha puesto muy fuerte en la parte del proyecto de vida, de la parte vocacional y de pasar, de poder rescatar y hacer esta transición del colegio a la universidad de una forma, mucho mejor y más adecuada. Se hacen trabajos de ferias vocacionales y los orientadores en los colegios tienen un montón de formas, digamos, para que usted pueda saber cuál carrera quiere ingresar y tal vez yo puedo percibir que en la universidad, como nosotros ya estamos adultos, es como tal vez no libre, sino como que no, uno no siente tal vez un acompañamiento en ese sentido, en esa transición. Entonces, usted termina la universidad, nos lavamos las manos y usted vaya a ver cómo busca trabajo y si hay un acompañamiento, tal vez no es tan grande. Y tan visualizado. Entonces, tal vez mi recomendación sería como trabajar, hacer tan fuerte la transición de la universidad al espacio laboral como lo es tal vez del colegio, por ejemplo, a la universidad, y lo cual no depende en realidad, sería mentir que esto depende solamente de las universidades, esto depende también del mundo laboral, claro, y de las empresas que tengan la apertura de poder, no sé, por ejemplo, en el trabajo en el que estamos están contratando, ¿cómo es que se dice? Pasantes.
Entonces son estudiantes que estudiaron aquí carreras técnicas y que ellos ven que como los perfiles, ellos pueden mandar su currículum, entonces los contratan de pasantes. El salario es un poco menor, pero tienen experiencia laboral que ya luego cuando vayan a buscar otro trabajo, obviamente es muchísimo más fácil. Entonces este tipo como de acciones que se pueden encontrar tal vez con otras empresas, como cuando uno está en un técnico en un colegio y lo mandan, digamos, a una empresa a hacer ¿cómo se dice? Como la práctica, entonces terminan, hay veces que terminan hasta trabajando en el lugar por un tiempo, aunque sea de pasantes. Ese tipo de acciones hacen que una persona tenga experiencia y al llegar al mundo laboral también no sea tan difícil, porque muchas veces nosotros salimos de la universidad y vamos al mundo laboral con mucho miedo. Es más, una entrevista de trabajo, la primera entrevista de trabajo, uno va así temblando, uno no sabe qué decir, uno no se acuerda de la carrera, uno no se acuerda que estudió, uno no sabe absolutamente nada y también, digamos, para personas en condición de discapacidad, no solo se va a encontrar este tipo de situaciones, sino que además se va a encontrar barreras de miedo, de actitudes, de desconocimiento. Entonces, eso se suma a todas esas situaciones. Entonces, en realidad, esas son las recomendaciones que yo hago al respecto. Sí. Yo también me quiero unir como a ese comentario que hace mi compañera, ya que en este proceso de transición, ¿verdad? De la universidad al mundo laboral, las habilidades juegan un papel muy importante y es algo que, como nosotros mencionábamos en la investigación, no se está resaltando tanto en las casas formadoras. Y como les mencionaba cuando estábamos dando el análisis, para la persona que estudió orientación, nosotros como disciplina sabemos cuáles son las habilidades que necesitamos en el mundo laboral, pero las personas en otras carreras no tienen ese conocimiento. Entonces, sí siento que una recomendación que le podemos dar como a las casas formadoras es no centrarse solamente en ese conocimiento técnico y formativo propio de la carrera, sino también en ese desarrollo de habilidades para que la persona cuando pueda salir al mundo laboral no solamente salga con su título universitario, sino que también salga con un bagaje de herramientas que les pueda funcionar para desempeñarse de manera óptima en un trabajo. Más ahora con esto de la revolución 5.0 y que los empleadores lo que más buscan y rescatan al momento de contratar a una persona son las habilidades que tiene. Entonces, ¿cómo desde la universidad podemos fortalecer eso en las personas, ¿verdad? En los estudiantes, cómo no solamente los vamos a sacar con un título universitario, sino como también, como les decía, cómo los vamos a, yo lo veo esto como una maletita. No solamente metemos como ese conocimiento teórico, sino también cómo yo puedo meter ese conocimiento y esas herramientas para hacerle frente al mundo laboral. Entonces, yo sí considero como esta parte también muy importante y cómo también desde la orientación nosotros podemos adentrarnos en este desarrollo de habilidades, como en las universidades tal vez podemos hacer talleres o cómo podemos hacer capacitaciones para que los estudiantes también se puedan enriquecer de este fortalecimiento de habilidades para la empleabilidad. Entonces sí siento que eso es algo que en la investigación se rescató mucho, ya que, como decían las personas participantes, ellos tuvieron que desarrollar estas habilidades ya una vez inmersos en el campo laboral. Entonces, como ahí vemos algo muy importante,